Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes, dependiendo de cuándo se encuentren viendo ustedes este video. El día de hoy nos toca analizar las generalidades de los analgésicos, además de su uso más frecuente en el ámbito hospitalario y en el área de enfermería. Cabe mencionar que estamos abordando estos temas de manera muy general, puesto que si nosotros nos ponemos a hablar de receptores, de membrana y de efectos de farmacocinética y farmacodinamia, sería muy extenso el tema y entonces pues no podríamos abordar todos los grupos de medicamentos que queremos nosotros presentarles. Además, acuérdense que el propósito es generar conocimiento y no generar confusión en los alumnos. Bien, acompáñenos a ver este tema de generalidades de analgésicos. Para empezar, ¿qué es el dolor? Hay que saber que nosotros podemos tener diferentes manifestaciones del dolor y que el dolor precisamente va a ser diferente entre cada individuo. Hay algo que nosotros llamamos umbral de tolerancia al dolor. ¿Esto qué significa? Es la capacidad que tiene el organismo para resistir, para enfrentar situaciones de dolor. Hay personas que, por ejemplo, se pueden machucar la puerta y únicamente sentir la sensación de trauma, de golpe en el dedo donde se machucan la puerta. Y hay personas que se machucan la puerta, lloran, gritan, se privan. Y entonces, esto precisamente, ¿por qué? Porque, bueno, porque cada uno siente el dolor de forma diferente. Otro ejemplo muy clásico, tenemos el dolor de cólico menstrual. Hay mujeres que el dolor de cólico menstrual les pasa desapercibido. Únicamente saben que están teniendo su periodo por el sangrado transvaginal que presentan. Pero hay mujeres que al momento de que les llega su cólico menstrual, les puede dar náusea, les puede dar vómito, les puede dar fiebre, dolor de cabeza, inclusive se pueden desmayar. Y precisamente porque el cuerpo responde de manera diferente al dolor. Cabe mencionar que existen dos tipos de dolores. Un dolor que se origina en algún órgano interno que llamamos nosotros dolor visceral, o bien un dolor que se origina en alguna parte del cuerpo y que específicamente se denomina dolor somático. Importante saber que tenemos diferentes receptores para el dolor, ¿sí? Un dolor puede estar provocado por un traumatismo o por algún agente que al momento de que entra en contacto con la piel provoca esta sensación desagradable. Dentro de la piel nosotros vamos a tener receptores específicos para cada una de las sensaciones o cada uno de los agentes que nos pueden llegar a provocar alguna molestia dolorosa. ¿Cuáles son estos estímulos? Bueno, esos estímulos pueden ser, por ejemplo, el frío, el calor, la presión, el tacto y precisamente las terminaciones que absorben la información de la piel y que transforman esa sensación en dolor y que son los receptores libres, ¿sí? Los receptores libres. Vean ustedes que en esta presentación, en esta diapositiva, estamos observando cada uno de estos órganos receptores. Por ejemplo, los del receptor de la temperatura se les llaman termorreceptores y pueden ser de calor o de frío. A los de frío se le llaman receptores de Krause y a los de calor se le llaman receptores de Ruffini. ¿Sale? A los receptores de presión profunda se les llaman receptores de Pacini. ¿Sí? Y a los de tacto superficial, es decir, por ejemplo, donde nosotros tenemos sensaciones al momento de que nos anda una hormiga por ahí en la piel o que a lo mejor alguien nos empieza a hacer cosquillas, son receptores de tacto superficial, son los famosos corpúsculos de Meissner, ¿sale? O receptores de Meissner, ¿sí? Y bueno, lo último, lo que habíamos mencionado, las terminaciones libres que van a transformar el dolor, las sensaciones en dolor. Precisamente el conjunto de todos estos receptores son los que permiten darle sensibilidad a la piel, sensibilidad al organismo y que precisamente van a transformar la información sensitiva en alguno de estos estimulantes. Bien, entonces, ¿cómo definimos al dolor? Bueno, el dolor es una percepción sensorial, somática y subjetiva. ¿Por qué decimos que es subjetiva? Porque cada persona puede tener una manifestación diferente, ¿sí? Por ejemplo, los faquires son personas que realizan
actos que ningún ser humano natural o ningún ser humano normal puede realizar. Por ejemplo, en esa diapositiva estamos observando un fakir que se está atravesando las mejillas, está atravesando la boca con cuchillos, con espadas y machetes y no parece sentir ningún dolor, mientras que hay algunos que con que nos golpeemos el dedo chiquito del pie, pues ya estamos hablando otras lenguas, ya estamos hablando otros idiomas, porque es una manifestación muy dolorosa. Es importante, el dolor va a provocar la estimulación de determinaciones nerviosas y por consiguiente va a provocar esa molestia desagradable. Habíamos mencionado que tenemos dos tipos de dolores, el somático y el visceral. Vamos a ver sus características. En el caso del dolor somático se va a producir en los tejidos externos y que pueden conferirle al cuerpo movimiento o rigidez a una estructura. Por ejemplo, el músculo, la piel, el hueso, las articulaciones. Este tipo de dolor es bien localizado, es decir, yo puedo determinar con exactitud que me duele una parte del cuerpo. No irradiado quiere decir, irradiación significa que se mueve a otro lugar, que camina el dolor hacia otro sitio. Entonces, si yo estoy hablando de un dolor no irradiado, significa entonces que ese dolor se queda en el mismo sitio donde nace. Porque si yo hablara de un dolor irradiado, significa que el dolor, aparte de donde nace, se mueve a otro sitio. ¿Sí? Bien. Intermitente quiere decir que se va a quitar con algunas posturas o con algunas posiciones en las que yo no realice ningún esfuerzo físico. ¿Ok? Bien. Por otra parte, el dolor visceral va a ser producido por una irritación, golpe o lesión de algún órgano interno, excepto el miometrio. ¿Por qué razón el miometrio? Porque el miometrio es un músculo especial que se localiza en el útero de la mujer y que precisamente este es considerado como dolor somático. ¿Debido a qué? Debido a las fibras musculares que produce o las fibras musculares con las que cuenta esta estructura. Es importante mencionar que algunos órganos que pueden provocar el dolor, tenemos al intestino, al estómago, al hígado, a la vesícula. Y este dolor visceral es constante porque siempre está ahí, aunque sea en muy baja intensidad, pero siempre está la molestia. Se dice que es mal localizado porque como no sabemos exactamente dónde nace, podemos señalar varias partes y además que es irradiado porque va a producir movimiento, va a provocar que el dolor se extienda a otras regiones. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para tratar el dolor? Pues precisamente tenemos un procedimiento, un proceso que se llama analgesia y que la analgesia puede estar determinada por diferentes modalidades. Tenemos la analgesia natural, tenemos la analgesia medicamentosa, tenemos la analgesia térmica, utilizamos la temperatura para calmar los dolores y bueno, vamos a hablar un poquito más de este fenómeno. Bien, ¿qué es un analgésico? Un analgésico es un compuesto que tiene la capacidad de mitigar, aliviar, disminuir o aminorar la sensación de dolor. Cabe mencionar que los analgésicos son medicamentos de libre venta, de libre receta, que cualquiera puede conseguir y que precisamente su función principal es quitar las molestias que pudiera tener la persona al momento de presentar el dolor. Ahora, de acuerdo a su composición química, los analgésicos se van a clasificar por grupos. Aquí están representados algunos de los medicamentos más utilizados y que precisamente reciben el nombre de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos o famosos AINES. ¿Por qué se llaman AINES o por qué se llaman no esteroideos? Bueno, vamos a ver que los analgésicos que son de origen esteroideo producen hormonas y los AINES no van a producir hormonas. ¿Ok? Bueno, entonces, los que no me producen hormonas son los medicamentos AINES y hay demasiados grupos. Tenemos desde los grupos de los salicilatos, los paraminofenoles,
las pirazolonas, tenemos también los derivados del ácido indolacético, tenemos también a los oxicams, tenemos a las alcalonas, entonces son muchísimos grupos. Desafortunadamente, luego no contamos con el tiempo suficiente para ver todos los grupos que los conforman, pero vamos a ver los más representativos, aquellos que se utilizan de manera más común en un hospital y que además se pueden conseguir de forma rápida. Bien, entonces dijimos que se van a clasificar en esteroideos, no esteroideos y también vamos a tener por ahí algunos de tipo opioide. Opioide porque, bueno, son derivados de la goma de opio y vamos a ver sus características de cada uno de ellos. Dentro de los AINES que vamos a analizar tenemos al ibuprofeno, al naproxeno, al metamizol, al ketorolaco y al diclofenaco. Dentro de los esteroideos que vamos a conocer tenemos a la dexametasona, a la hidrocortisona, a la metilprednisona y a la butametasona. Y dentro de los opioides, bueno, tenemos a la nalbufina y al tramadol, que son medicamentos derivados de una droga, ¿sí? Que se obtiene de la goma de opio, por eso necesitamos la plantita de amapola, ¿sí? Para poder sacar estos fármacos muy potentes, por cierto, pero que también pueden generar cierto grado de dependencia. Y algunos otros analgésicos que vamos a ver también que tienen sus propios grupos, pero que los metemos aquí porque también son utilizados de manera muy común. Tenemos al ácido acetilsalicílico, al piroxicam, a la butilliosina y al paracetamol. Bien, empezamos con los analgésicos no esteroideos, también llamados AINES. Son medicamentos de libre venta. Se pueden combinar, es decir, yo puedo tomar dos AINES, no pasa absolutamente nada. La ventaja es que no van a producir hormonas, pero ojo, esto es muy importante. Su consumo frecuente y recurrente va a provocar afectaciones a la mucosa gástrica, que significa que puede empezar con una irritación hasta terminar en una úlcera. ¿Esto por qué? Bueno, porque van a provocar la disminución de prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias que van a favorecer a la producción de moco gástrico. Entonces, cuando disminuyen las prostaglandinas, disminuye también el moco gástrico, haciendo vulnerable al estómago al nivel ácido en el que siempre se encuentra sometido. Estos medicamentos de analgésicos no esteroideos están relacionados altamente a gastritis medicamentosas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por medio del cual se provoca esta irritación o este efecto secundario de los analgésicos? Bueno, para empezar, debemos de saber que existen mediadores de la inflamación. Los mediadores de la inflamación quiere decir que pueden aumentar la respuesta inflamatoria, pueden disminuir la respuesta inflamatoria, ¿sí? Hay dos mecanismos que producen inflamación. Se les llaman los mecanismos de las ciclooxigenasas. En este caso tenemos la COX-1 y la COX-2. Precisamente la COX-1 y la COX-2 están relacionadas directamente con la producción de prostaglandinas. Y vean ustedes que la COX-1 principalmente va a producir prostaglandinas que van a provocar protección de la mucosa gástrica y que además van a provocar la hemostasia, es decir, el parado de la detención de sangrados. Mientras que la COX-2 va a provocar la producción de prostaglandinas, de mediadores del dolor, de la inflamación y de la fiebre. Bueno, los AINES son medicamentos que actúan en las dos ciclooxigenasas, es decir, tapan tanto esta como esta de acá. Por consiguiente, al ser medicamentos que tapan las dos, van a traer precisamente este problema de la producción de moco gástrico y se va a traducir en la serie de complicaciones que ya mencionamos. Pero también tenemos otro tipo de medicamentos que se le llaman
se le llaman medicamentos selectivos, se le llaman bloqueadores selectivos de la COX-2. Y precisamente esta COX-2 son medicamentos que solamente van a bloquear la función de esta ciclooxigenasa y por consiguiente van a quitar el dolor, la inflamación y la fiebre de manera más satisfactoria y sin tantas repercusiones para el paciente. La desventaja de los COX-IPs, de los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, es que son más caros, ¿sí? De los AINES, pues bueno, son más baratos, pero pues precisamente esa es una diferencia en su mecanismo de acción. Vean ustedes, aquí estamos viendo algunos ejemplos de la mucosa gástrica de forma normal. Esto que estamos observando aquí es una endoscopía gástrica. Acá vemos una endoscopía duodenal. Hay que ver que, por ejemplo, en el caso de los pliegues que tiene la mucosa gástrica, bueno, estos pliegues son completamente normales. La coloración, la integridad es normal. Pero vean que en las imágenes de abajo ya podemos observar algunas zonas de ulceración, algunas lesiones necróticas y que precisamente me pueden estar hablando a mí de una irritación prolongada por el uso de medicamentos. En esta imagen de acá nosotros ya alcanzamos a ver una zona de sangrado y por acá una úlcera activa. Entonces, vean que a la larga estos medicamentos AINES pueden provocar una aparición de efectos secundarios, de efectos adversos, y que precisamente debemos de tener mucho cuidado con su manejo, ya que por eso se recomienda no utilizar los AINES por más de 7 días. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones para utilizar AINES? Bueno, de entrada, pacientes que tengan úlceras con sangrado activo, ¿sí? Pacientes que tengan sangrados de tubo digestivo alto, pacientes que tengan manifestaciones de gastritis, manifestaciones gástricas, deben de evitar su uso también, así como los pacientes alérgicos a los componentes, porque pueden desencadenar con una respuesta alérgica severa. Bien, ahora vamos a hablar sobre los medicamentos esteroideos, los analgésicos esteroideos, y que precisamente también son medicamentos de libre venta, pero que estos van a provocar la producción de hormonas. ¿Qué hormonas? Cortisol y la famosa ACTH. ¿Qué significa ACTH? Significa hormona adenocorticotropa y que precisamente tiene su producción a nivel renal. Y vamos a ver que esta es una de los defectos que provocan estos medicamentos. Ojo, es importante, estos medicamentos son potentes, son buenos para quitar el dolor en situaciones extremas, pero también deben de saber que estos medicamentos producen elevación de la glucosa, aumento del tejido graso, retención de líquidos, que denominamos nosotros edema, así como elevación de la presión arterial. Ven ustedes, uno de los afectos, de las alteraciones de este cortisol y de la hormona adenocorticotropa es una manifestación que nosotros denominamos como síndrome de Cushing y que precisamente está relacionado a la sobreproducción de hormonas, y que precisamente su uso prolongado de estos esteroides puede provocar la aparición de este cuadro clínico, en donde precisamente, pues bueno, vamos a tener pacientes con características clínicas específicas, por ejemplo, una obesidad concentrada solamente en la región central. Vean ustedes que extremidades, tanto superiores como inferiores, son delgadas, pero se concentra toda la obesidad en zona abdominal, así como también parte de la cara. Vamos a tener que en el caso de las mujeres va a haber crecimiento de vello facial, va a haber bigote, va a haber barba, ¿sí? Así como también puede haber caída de pelo, aparición de estrías, ¿sí? Así como también infecciones recurrentes, sobre todo micóticas a nivel de uñas, ¿sí? Y que precisamente esto está ocasionado por un uso excesivo de medicamentos esteroideos. Y bien, y los analgésicos opioides son medicamentos que estos van a requerir de receta,
debido a que después voy a comentar, son extraídos de la goma de opio, ¿sí? Donde se obtiene la famosa amapola, ¿sí? Y que precisamente van a ocasionar un estado severo de somnolencia y que su uso tiene que ser estrictamente supervisado debido a que dentro de sus reacciones adversas pues puede provocar una sobredosis, puede provocar la muerte del individuo, del paciente. Los más utilizados son el tramadol y la nalbufina, pero que precisamente van a tener, al provocar somnolencia, pues van a tener otra serie de manifestaciones, las cuales ya se debe de tener mucha precaución, ¿sí? Como cuáles, bueno, pues el vértigo es una de ellas, la somnolencia excesiva, alucinaciones, inclusive puede provocar alucinaciones, así como también visión borrosa y algunas manifestaciones relacionadas al sistema nervioso central. Importante, los analgésicos opioides se van a utilizar solamente en casos severos, en casos extremos, en donde se requiera quitar el dolor. Por ejemplo, fracturas, ¿sí? Un paciente con una fractura expuesta de tibia y peroné, algún paciente que fue sometido a una cirugía reconstructiva, a un paciente que fue sometido a una cirugía de fijación de placas. Entonces, son casos extremos, son casos severos. No por un dolor de cabeza o de muela me voy a tomar un tramadol o una nalbufina. Importante, así como hay algunos medicamentos que cuando se consume alcohol no ocasionan ningún problema, aquí no se recomienda utilizar alcohol, puesto que el alcohol puede potenciar el efecto de la nalbufina y del tramadol y pues por consiguiente ocasiona la parálisis respiratoria, una parada cardíaca y el paciente puede terminar por fallecer. Y ahora, de acuerdo al tipo de dolor, pues son los analgésicos que se van a utilizar. Por ejemplo, en el caso de los dolores de cabeza, los más utilizados son el ácido acetilsalicílico, el paracetamol y el naproxeno. Para dolores musculares, pues tenemos al ketorolaco, al diclofenaco, al ibuprofeno, al ketoprofeno, todas las familias de los fenos, ¿sí? Al dolor dental, bueno, al naproxeno, al paracetamol. Al dolor articular, al ácido acetilsalicílico, al diclofenaco, al piroxicam. Al dolor de la garganta podemos usar naproxeno, diclofenaco, paracetamol. Al dolor menstrual ocasionado por el cólico en las señoritas, el ibuprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, la butiliosina son muy buenas herramientas para quitar este espasmo del miometrio. Dolor abdominal, importante, el uso de butiliosina o de metamizol. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque luego el paciente tiene un dolor abdominal, tiene un dolor de tipo visceral y toma paracetamol. Esto lo único que va a hacer es agravar el asunto. ¿Por qué? Porque el paracetamol no está indicado para este tipo de dolores. Entonces necesitamos nosotros ocasionar una analgesia en un órgano completamente diferente. Porque, por ejemplo, en los órganos internos se transmite el movimiento a través de algo que se llama peristalsis. La peristalsis quiere decir que el intestino está trabajando, que el intestino está moviéndose. Pero cuando se provoca un dolor a nivel intestinal, se va a producir una contracción sostenida y es lo que ocasiona precisamente el dolor y se le llama espasmo. Entonces tenemos que utilizar un medicamento que rompa ese espasmo. ¿Cuál va a ser el medicamento? Bueno, tenemos la butiliosina o tenemos también el metamizol, así como otros medicamentos más en la lista que, pues bueno, por cuestiones de tiempo no se mencionan ahorita. Y medicamentos utilizados en intervenciones quirúrgicas, bueno, ya lo dijimos, ketorolaco, tramadol y nalbufina, que en el caso del ketorolaco y diclofenaco debemos de tener mucho cuidado porque administrar dosis altas de estos medicamentos pueden provocar el daño renal a través de la contracción de las arteriolas renales y con esto, pues bueno, darle un problema de insuficiencia renal o una lesión renal aguda al paciente. Ahora, dentro de los analgésicos también hay medicamentos que se utilizan para quitar la fiebre y que precisamente son los analgésicos antipiréticos. La palabra pirosis significa fiebre, significa calor.
Entonces, los antipiréticos van a atacar a la fiebre y precisamente van a favorecer a, a disminuir la temperatura corporal y que precisamente se encuentran aquí dentro de los AINES. Cabe mencionar que los opioides no tienen efectos antipiréticos, así como tampoco los esteroides. Solamente los AINES son los que van a tener efectos antipiréticos. ¿Y a qué le llamamos antipirético? Bueno, al fármaco que tiene la capacidad de disminuir la temperatura corporal en un individuo, en donde nosotros hablamos de un rango normal de 36 a 37. Por eso es que la mayoría de los termómetros, al llegar a 37, vean ustedes, están de color rojo, porque precisamente aquí marca el inicio de lo que nosotros denominamos como febrícula, ¿sale? Hay algunos que menciona algunos autores que mencionan que no existe la febrícula, que solamente existe la fiebre y que se presenta a partir de 38 grados. Y bueno, cada autor dice lo suyo, ¿sí? Pero en este caso, precisamente manejamos que de 36 a 37 es lo normal en la temperatura corporal. Bien, y de acuerdo a su potencia, bueno, los medicamentos van a estar clasificados dependiendo de la acción que ejerzan y cuál es la mejor de estas acciones. Por ejemplo, en acción antipirética podemos decir que los principales antipiréticos está el paracetamol y el ibuprofeno, aunque también pueden presentar acción antipirética el metamizol sódico o el naproxeno. De ahí que venga una nomenclatura que se utiliza mucho para recordar el uso de estos medicamentos, que dice si la fiebre arde como el sol, aplica metamizol, ¿verdad? Y bien, y en cuanto a acción analgésica, perdón, acción antiinflamatoria, vamos a tener el naproxeno seguido del diclofenaco ketorolaco y por último al ibuprofeno, antiinflamatoria para quitar la inflamación de los tejidos y analgésico para quitar el dolor. Bueno, tenemos al ketorolaco, al diclofenaco, seguido del metamizol y del naproxeno. Importante mencionar que algunos analgésicos pueden provocar algunos efectos adversos en el organismo y que precisamente, pues bueno, son efectos secundarios, efectos que no están pensados en que ocurran, pero que pueden ocurrir y que debemos de tomarlos en cuenta. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que es denominada la famosa aspirina, ¿sí? Se debe de evitar su uso en pacientes con fiebre. ¿Por qué razón? Bueno, porque precisamente uno de los mecanismos secundarios de la aspirina es que va a provocar la disminución de las plaquetas y con ello, bueno, puede provocar que haya un agravamiento de fiebre hemorrágica por dengue. Importante saber que desde aquí donde nosotros grabamos, desde el estado de Guerrero, el dengue es una enfermedad endémica, es una enfermedad que se presenta de manera recurrente. Entonces es muy común ver que los pacientes con fiebres se evite el uso de aspirina para evitar esta situación. ¿Qué es lo que pasa con la aspirina? Bueno, de manera normal, ya lo habíamos mencionado, se rompe el vaso sanguíneo y empieza la salida de sangre, empieza a salir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entonces, cuando las plaquetas detectan esta ruptura de este vaso, bueno, van a empezar a activarse para empezar a formar el coágulo que va a sellar esta salida, va a empezar a tapar, pero para ello necesitamos que haya una activación plaquetaria y un fenómeno de agregación plaquetaria. Es decir, agregación quiere decir que las plaquetas se empiezan a pegar una con la otra, ¿verdad? Pero cuando el paciente consume la aspirina, esto no ocurre. Por consiguiente, las plaquetas no se activan y continúa el sangrado en los pacientes. Para que ustedes tengan en cuenta esta recomendación. Ahora bien, el paracetamol es importante saber que se debe de evitar su uso en pacientes con enfermedades hepáticas, puesto que el paracetamol es uno de los medicamentos que va a tener un metabolismo hepático y que va a exigir de gran manera a las células hepáticas para su transformación, ¿sí? Es el único fármaco que está indicado por su seguridad en efectos febriles, en episodios febriles. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que tanto niños como mujeres, embarazadas, adultos, jóvenes, bebés, pueden consumir paracetamol debido a sus altos niveles de seguridad. Importante evitar el consumo de paracetamol junto con el alcohol,
porque puede provocar algo que se denomina falla hepática aguda o falla hepática fulminante. Esto debido a que el alcohol se metaboliza, el alcohol se transforma en el hígado y entonces imagínate que le metes alcohol y que le metes paracetamol, pues el hígado va a estar tan ocupado que no va a saber qué transformar primero y entonces puede provocar una falla hepática. Importante saber que de manera continua el alcohol junto con el paracetamol puede provocar algo que se denomina cirrosis hepática, ¿sí? Y que bueno, al principio las lesiones inician como algo que se denomina hígado graso y que precisamente van a empezar con pequeñas lesiones que van a provocar el agrandamiento del hígado y que posteriormente, bueno, van a dar origen a otras lesiones denominadas fibrosis, donde ya empieza a haber cicatrices, cicatrización del tejido hepático, para posteriormente evolucionar a la cirrosis, donde ya hay daño aquí severo y bueno, una cirrosis irreversible, el paciente ya no puede regresar a su estado normal y por último desarrollar el famoso cáncer hepático. Estas son algunas de las manifestaciones de la cirrosis hepática. Ven ustedes, aquí vemos una textura de un hígado normal, acá vemos un hígado cirrótico. Vean que la textura se pierde, en lugar de ser lisa y uniforme, empieza a ser rugosa, se empiezan a ver un montonal de alteraciones tisulares en el tejido, ¿sí? Además de que puede presentarse una ictericia generalizada. Una ictericia quiere decir color amarillento, tanto en los ojos como en la cavidad oral, en la piel, así como también la retención de líquido a nivel de la cavidad abdominal, que se denomina como ascitis, y también la aparición de la red venosa colateral como resultado de la oclusión o bien del esfuerzo que realiza el sistema portal, que es la circulación hepática, para poder transportar todos los elementos. Y bueno, vean ustedes cómo se empieza a formar esta red venosa. ¿Ok? Mientras que el metamizol sódico también es un analgésico, el cual, eso es muy importante, debe de ser administrado de forma lenta. Ahora sí que como la canción de Luis Fonsi, como despacito, ¿vale? ¿Por qué razón? Bueno, porque su administración de forma rápida puede provocar dos efectos secundarios nada favorables. Uno, el más sencillo, la hipotensión. Y número dos, el más complicado, la depresión respiratoria. ¿Sale? ¿Por qué depresión respiratoria? Porque va a ocasionar una parálisis momentánea de los músculos respiratorios, ¿sí? Estos que están en la cavidad torácica. Entonces quiere decir que al no poder moverse el tórax, al no poder tener movimientos de contracción, bueno, no va a permitir la oxigenación, la respiración y bueno, ese es otro cuento que debemos de saber. Importante, no se debe de administrar en enfermedades febriles de tipo viral como el dengue, el chikungunya o el zika, ya que en estas enfermedades puede provocar la disminución de plaquetas y además favorecer a la aparición de edema. Y con ello, bueno, lo sabemos, el edema no solamente en miembros inferiores o miembros torácicos, sino también la situación de edemas agudos pulmonares. El ibuprofeno, aparte de ser un analgésico y un antipirético, es un medicamento que no debe de utilizarse en mujeres embarazadas, ¿sale? Debido a que, bueno, a que va a retrasar la labor de parto. Pues en este caso, debemos de evitar su uso en pacientes con este tipo de antecedentes, ¿sí? Importante, también puede provocar el aumento de las molestias gastrointestinales. Acuérdense que en los cambios que presenta la mujer embarazada puede tener alteraciones intestinales, pérdida del apetito, náusea, vómito, dolor, estreñimiento. Entonces, esto puede ser aumentado también cuando el paciente consume el ibuprofeno, cuando la paciente consume el ibuprofeno y también se encuentra embarazada. Importante, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué va a retrasar el trabajo de parto? Bueno, porque el útero, cuando empieza el trabajo de parto, inicia con contracciones que van a favorecer a la salida del producto o del bebé, pero el ibuprofeno va a cortar esas contracciones. Por consiguiente, el bebé ya no va a poder salir. Y bueno, ketorolaco y diclofenaco, ¿vale? Importante, es un analgésico potente, casi no tienen función antipirética, pero
se debe de utilizar solamente en caso de dolores intensos. Hay que evitar el uso en el embarazo porque también retrasa el periodo de parto y además puede provocar defectos cardíacos en el producto, ¿sale? No solamente que el trabajo de parto se desencadene de forma tardía, sino también defectos en el corazón del niño. Debemos de saber que, como ya lo habíamos mencionado, puede ocasionar daño renal en los pacientes por contracción de las arteriolas renales y con esto, bueno, disminuir la tasa de filtrado glomerular que va a ocasionar una insuficiencia o una lesión renal aguda. Y bueno, en la detención del trabajo de parto o en el retraso del periodo de trabajo de parto, ¿por qué va a estar encaminado? Bueno, lo dijimos, al momento del trabajo de parto, el útero va a empezar con contracciones que van a empujar el producto hacia la parte de afuera para que éste pueda descender a través del canal de parto, a través del canal vaginal y pueda hacer la expulsión del producto. Pero cuando se empieza a administrar este tipo de medicamentos, van a detener las contracciones y por consiguiente puede ser que el cérvix, si no ha iniciado su proceso de dilatación y de aborramiento, pues bueno, se retrase y con esto nos genere pues una mayor espera en el tiempo de finalización del embarazo, ¿sí? Que también cabe mencionar, hay que estar al pendientes de la frecuencia cardíaca fetal porque pueden desarrollarse complicaciones como por ejemplo el sufrimiento fetal agudo, ¿no? Y de alguna manera, bueno, contribuir a que haya complicaciones durante el nacimiento. Bien, y por último la butildiosina, que está considerada como un antiespasmódico, ¿sí? Que se utiliza en músculo liso, ¿sí? También se puede utilizar en músculo, ¿cómo se llama? En músculo esquelético, como por ejemplo el miometrio, ¿sí? Y esto es importante. Su uso principal es para dolor visceral, pero también se utiliza para quitar, por ejemplo, dolores de periodo menstrual. Cuando se administra, se tiene que administrar intravenoso y se tiene que administrar bien diluida porque si no los administra así vamos a tener la aparición de reacciones secundarias en donde el paciente, pues bueno, va a sentir que se muere, pero no se muere, ¿vale? ¿Cuáles son estas molestias? Bueno, puede presentar como reacciones secundarias la resequedad de la boca, visión borrosa y una sensación de muerte inminente muy parecida a la que presenta los pacientes con infarto, una presentación muy parecida a esa. Entonces es muy importante poder diluir este medicamento. Y bueno, y por último, algunos de los medicamentos y sus dosis recomendadas para ustedes que inician a manejar estos fármacos, para que tengan la confianza de empezar a manejar estos medicamentos. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, a mis estudiantes, si el enfermero tiene la capacidad de manejar medicamentos del esquema básico, el enfermero tiene que saber manejar estos medicamentos, ¿sí? A lo mejor no medicamentos especializados, pero sí medicamentos del cuadro básico que le permitan hacer frente a situaciones cotidianas en su práctica profesional, en su práctica en servicio social y bueno, es bueno que el alumno sepa esto. Bueno chicos, me despido de ustedes, les agradezco que estén ahí escuchándome, que estén ahí al pendiente de mí. Nos seguiremos viendo en la siguiente clase, nos seguimos viendo en la siguiente semana y bueno, es un gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.